Señores, me agarran fuera de base porque estos tigres son así. Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Omniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Gracias a todos aquellos que están también a través del canal 85 de Claro y 85 de Win Telecom. El canal del futuro, canal 85. Gracias a todos aquellos que están entrando al canal de YouTube Voz Media Network, que todavía parece cae la noche en el epígrafe. Creo que tienen que cambiarlo, pero me dice el productor que lo van a cambiar, ¿verdad que sí? Que se va a actualizar. Bueno, gracias a los que están en este momento a través de Voz Media Network, que yo insisto que ese nombre como que es muy americanizado, que debemos buscarle un nombre más de aquí, qué sé yo, Azúcar, Canal Azúcar, Caña de Azúcar, una vaina así que la gente está familiarizado. Eso es para Pedro, un abrazo para él que está mirándonos desde su casa. Gracias a todos aquellos que también se suscriben a mi canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que he creado con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hago todas las noches de 8 a 9 de la noche, de lunes a viernes, a través del 16, del 18 y del 85. Aquí estamos como cada noche, con todo menos con miedo. ¿Qué cosa, eh? Sentarse aquí y hablar de política, a veces uno no sabe si realmente habla de un circo o si está hablando de algo serio. Dicen los expertos en sociología que lo que más se parece al circo es precisamente la política, porque en la política, que pasa de ser una selva, un complejo de animales, a que personas supuestamente racionales estén involucrados, uno ve toda clase de actitudes no correctas que le llaman la atención. Y a mí, en los últimos días, me ha llamado muchísimo a suspicacia el comportamiento de ciertos actores en el escenario político. Hace algunos meses yo había predicho un acto que se dio el día de hoy. El día de hoy, Pedro Domínguez Brito, asimismo, Pedro Domínguez Brito, hermano de Francisco Domínguez Brito, se juramentó en el Partido Revolucionario Moderno, en el partido de gobierno. Eso yo lo había dicho hace 4 o 5 meses. Desde que él renunció al PLD, algunos amigos decían que él se iba a juramentar en la Fuerza del Pueblo y yo siempre dije que no. Que Pedro, que es un tipo muy agradable, un tipo chévere, de trato muy elegante, sin embargo, es un tigre en el escenario político, Pedro se iba a juramentar en el PRM y eso lo habíamos dicho con tiempo. ¿Qué hay detrás de la juramentación de de Pedro Domínguez Brito? Miren, evidentemente la situación del PLD es cada día más calamitosa. Y es más calamitosa no solo porque su candidato es una persona que no ha podido construir un discurso que pegue a la sociedad o que la sociedad se sienta atraída. No solo por eso, que esa es una de las razones, sino también porque a lo interno de ese partido, las situaciones de desunión que se están dando, porque cada quien está tratando de resolver su situación procesal, no es su situación política, olvídese de esa vaina, su situación procesal va llevando a que uno y otro se metan el pie, a que uno y otro se traicione, a que uno y otro haga lo que sea para que la candidatura del señor Abel Martínez siga sin rumbo. ¿Cuál es el tema? Hace algunos meses empezó un éxodo de dirigentes del PLD, no a la Fuerza del Pueblo, sino al PRM. Y eso tenía una lectura. Todo eso empezó
justamente después de las famosas primarias del PLD, donde salió electo Abel Martínez. ¿Qué es lo que está pasando en ese partido? En ese partido hay una especie de, no sé si ustedes jugaron eso cuando eran niños, de capú y no te abaje. Hay una especie de repartición porque el faraón de ese partido, que era Danilo Medina, ya no tiene las condiciones ni físicas ni de credibilidad para continuar al frente de ese partido. Hace pocas semanas él anunció que padecía cáncer. Esperamos que se recupere. Sin embargo, ya el cáncer fue la última estocada en la vida del señor Medina, porque el apelativo de ladronazo, de delincuente y de corrupto que se le había creado durante mucho tiempo, desde el proceso de salir del gobierno, fue uno de los elementos que le debilitó internamente en ese partido. Y por tanto, aquel poder que tenía Danilo cuando era presidente de la República y que hacía lo que le daba la gana y que nadie podía hacer nada porque él lograba de alguna forma obligar a los otros a que cumplieran con su voluntad, después de Danilo salir del poder no era lo mismo. Y por tanto, aquellos que le obedecían como presidente de la República ya no tenían razones para obedecerle porque ya él había salido del poder. Y eso se comenzó a manifestar en la candidatura presidencial de ese partido. Yo dije aquí, me arriesgué, y lo dije en el programa de radio que compartía con Guido Gómez, yo dije que Abel quedaría en primer lugar, que Francisco Domínguez Brito quedaría en segundo y que Margarita quedaría en tercero. Mucha gente me criticó y dijeron que yo me estaba volviendo loco. Y yo, como siempre, utilizo la expresión de que lo único inexorable en la vida es el tiempo. El tiempo es lo más chulo del mundo. Llegó el tiempo y demostró que aquello que habíamos dicho políticamente tuvo siempre la razón. ¿Cuál era el problema de Margarita? Que Margarita era la candidata de Danilo. Y esa candidata de Danilo no le garantizaba a esos grupos internamente tener ningún tipo de poder. Y como la ambición era más importante que la vocación de poder, empezaron a matarse unos con otros. Danilo por querer imponer a Margarita. Y los otros, a lo interno de ese partido, Francisco Javier, Monchi Fadula, Amarante Baré, Euclides, todo ese grupo, y también el grupo de los jóvenes, que era otro grupo que operaba aparte, empezaron a pelear con Danilo. Y lograron que en la convención interna, tal como habíamos dicho, Margarita perdiera humillantemente y Abel, un tipo sin las condiciones intelectuales para ocupar no solo la presidencia, sino para ocupar la candidatura presidencial, se cayeran. Señores, Abel es un tipo hasta agradable, pero a Abel usted lo pone a hablar y no le habla de 3 palabras interesantes. El vocabulario de Abel no tiene más de 5 palabras. Y es un tipo agradable, pero amor no quita conocimiento. La presidencia de la República o la candidatura presidencial de cualquier partido no puede ser ocupada por un carajete a la vela. Y es verdad, él fue presidente de la Cámara de Diputados, pero ¿bajo qué circunstancias? Y es verdad, él ha sido alcalde de Santiago y ha sido exitoso, pero ¿bajo qué circunstancias? ¿Es lo mismo administrar una alcaldía que administrar la presidencia de la República? Claro que no. Y debo decirle que ha habido alcaldes que han sido buenos presidentes. Por ejemplo, Nayib Bukele era alcalde en su país y de la alcaldía pasó a ser presidente de la República. Pero hay mucha gente que se ha tirado del puente y ha quedado vivo. Y por eso usted se va a tirar. O sea, todos los casos tienen sus excepciones. Y seguimos en el PLD. El caso es que cuando arrancó la candidatura de Abel, muchos miembros de su partido, sobre todo del comité político, empezaron a buscar la forma de arreglar su situación en los aspectos procesales judiciales, porque hay que decir que la mayoría de ese comité político se robó este país.
¿Y qué ha hecho? Bueno, ese comité político lo que menos quiere es caer preso. A ellos no les importa llegar al poder, porque es que tienen tanto dinero, tienen tantos cuartos, que para qué llegar al poder si ya tienen poder. Ellos lo que les interesa es preservar su tranquilidad. Y por eso empezaron a dar saltos de aquí para allá. En el caso del PRM, ¿qué es lo que están buscando esos dirigentes del PLD que están mandando a hermanos, amigos, a gente? ¿Usted ve el éxodo de gente que se fue con Julio César Valentín? Todo eso fue orquestado por Francisco Domínguez Brito. Ese tiene la cara de pendejo, pero no es pendejo, ese es un tiguerazo. Ese tiene la cara de curita y vaina, pero cuídese de ese. Ese no es fácil. Y ese señor, tratando de jugar a la política, porque hay que decir que él y Julio César Valentín siempre han peleado en pareja. Valentín es de Valentín, pero convenientemente se unió a Domínguez Brito. Note que el jefe de campaña de Domínguez Brito, ¿quién era? Julio César Valentín. ¿Quién fue el primero que se fue después de la convención? Julio César Valentín. Y toda la gente que se ha llevado responden o a él o a Francisco Domínguez Brito. Lo cual deja muy mal parada la candidatura del señor Abel Martínez. Lo que pasó hoy con la juramentación de Pedro Domínguez Brito es la crónica de que un partido que ha llegado a tener tanto poder, los expertos en sociología le llamamos a eso el síndrome del descarrilamiento. Y no es más que lo que te da éxito al principio, al final es lo que te jode. El PLD tuvo tantos triunfos, ganó en el 2004, ganó en el 2006, ganó en el 2008, ganó en el 2012, ganó en el 16, ganó en el 16, sí. Todas esas elecciones que ganó le hicieron un partido demasiado triunfador. Y por lo tanto entendió que no tenía competencia en el sistema de partidos. Grave error. Perdió. Y cuando perdió, la pérdida fue tan estrepitosa que perdió todos los escenarios. Estaban en el Congreso, perdieron el Congreso. Estaban en los ayuntamientos, perdieron los ayuntamientos. Estaban en la presidencia de la República, perdieron la presidencia. Muchas gracias, señor. Debería haber una modelo aquí que traiga el café, ¿verdad? Algo más bonito, pero cafecito, sí, sí. Salud, amigos míos. El caso es que el señor Abel Martínez no ha podido construir una unidad de criterio a lo interno de su partido. Pero también hay muchos de sus compañeros que se sienten golpeados por el señor Martínez y por tanto no les interesa integrarse a su campaña, sino más bien ir resolviendo su situación con el gobierno. Y me voy al otro caso. ¿Qué sucederá finalmente con la situación de la candidatura de Abel Martínez? Bueno, esa candidatura es una candidatura que es natimuerta. A mí como conocedor de los números no me gusta adelantarme a los hechos, pero en los últimos meses la candidatura de Abel no ha podido arrancar. Han hecho de todo, pero no ha podido arrancar. Lo peor que han hecho, pero entiendo a los asesores de campaña de él, es quitarle la palabra. Porque la única forma en que un candidato crece es con sus criterios, con sus ideas, diciéndole cómo piensa hacer las cosas. Pero parece ser que ellos están tan asustados, primero por lo que pasó con el penco, que el penco, oiga, la mejor definición de un candidato presidencial fue poner el penco. O sea, es que estaba complicado el amigo. O sea, ahí no había mucha cosa, políticamente hablando. Entonces, del penco saltan a Abel. Abel, el único tema es el tema del patriotismo. ¡Oh, el patriotismo! Pero fuera de ahí no puede elaborar un discurso. Entonces, ¿qué ha hecho el PLD? Sacó a Abel del escenario político y colocó a Francisco Javier García, que no es el candidato, es el coordinador de campaña,
pero es el coordinador de campaña que habla mejor que el candidato y que tiene ideas hiperclaras mejor que el candidato y que parece tener mejor dominio temático del país que el candidato. Entonces el candidato, en vez de subir, con la ayuda de su jefe de campaña, todos los días va para abajo. Ahora el escenario, y de eso voy a hablar en el siguiente bloque, se divide en los candidatos que va a producir el PRM y la Fuerza del Pueblo. Evidentemente el PLD se lo va a chupar el PRM y se lo va a chupar la Fuerza del Pueblo. Se lo van a llevar esos dos partidos. Porque algunos dirigentes van a irse hacia la Fuerza del Pueblo y otros dirigentes van a irse hacia el PRM, buscando resolver su situación, buscando llegar al gobierno, porque como dice un viejo adagio, es mejor estar arriba con presión que abajo con depresión. Entonces muchos entienden que acercándose hacia la Fuerza del Pueblo o que acercándose hacia el PRM pueden resolver su situación económica. Y otros más entienden que pueden resolver su situación de procesos judiciales. Por eso es que hemos estado escuchando que algunos hablan de una supuesta alianza entre PLD y Fuerza del Pueblo. Ya hay algunos que se sienten cómodos en eso. Pero había hace algunos meses atrás algunos dirigentes que estaban diciendo que el PRM se dirigía a una alianza con el PLD. Esa alianza se fuñó cuando metieron preso a todos estos tigres. Pero ¿cuál era el papel de Hipólito en todo estos procesos, el presidente Hipólito Mejía? Era precisamente tratar de construir esa alianza entre Danilo y el PRM. Fue tanto que en una ocasión el presidente Hipólito Mejía dijo que a ellos no les incomodaba hacer una alianza con el PLD. Y ahí fue que algunos reaccionamos diciendo, pero no es posible que tú te hayas pasado todo este tiempo diciendo que el PLD era un grupo de ladronazos y ahora tú digas que tú te vas a aliar con el PLD. Entonces, y la dialéctica, la coherencia de lo que es el discurso político. O sea, amigos míos, para que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo, el escenario político se va colocando interesante. Mucha gente está con la reelección, que Luis debe durar 4 años más. Mucha gente dice que Leonel debe volver, porque debe rescatar el país. Pero en todos esos escenarios, el que yo no voy a ver, vi a mi amigo Iván Lorenzo, senador por Elías Piña, dar unas declaraciones cantinflescas hoy. Decir que la Fuerza del Pueblo iba a apoyar al PLD para que Abel sea el candidato. Iván, no diga esa vaina porque la gente va a pensar que tú estás loco, que este fue la chaveta. No diga esa vaina. Abel, ni ustedes mismos lo respetan. Porque el problema de Abel es que los mismos dirigentes de su partido no lo respetan. Que le pregunten a Margarita qué piensa de Abel. Que le pregunten a Francisco Domínguez Brito qué piensa de Abel. Que le pregunten a su jefe de campaña, que anda hablando muchísimo, qué piensa de Abel. Entonces, Abel es un bulto que pusieron ahí, un holograma, una imagen que no va para ningún lado, y la van a usar para negociar a su antojo esos grupos políticos. Al final, es como decía en una ocasión un dirigente, que el gran problema es, mis queridos amigos, que 100 no es 100 si le falta 1, es 99. Entonces, ¿qué es lo que ellos andan buscando? Que el que le falta a Luis para llegar a completar, o el que le pudiera faltar a Leonel para completar en segunda vuelta, ese lo tengo yo, eso es lo que ellos van a decir. Conmigo hay que negociar. Negociar que muchísimas cosas. Se ha especulado de todo. Algunos dicen que negociar una nueva Procuraduría General de la República en caso de que llegara la oposición. Eso yo no me atrevo a decir eso porque no estoy en el control de eso. Otros dicen que la negociación es simple y sencillamente que no se les persiga y que se les deje el dinero que ellos se ganaron, ¿Cuál es la realidad? El escenario del año 2024, estamos a un año de las elecciones, producirá
el presidente que logre conectar con la mayoría de los indecisos. Hace algunos días que me están llamando preguntándome por la jodida encuesta, que qué yo pienso, que qué yo creo, y yo siempre le saco el cuerpo a eso. Hoy incluso se armó un escándalo porque el presidente de Gallup Dominicana, el señor Rafael Acevedo, en una discusión precisamente con el jefe de campaña de Abel Martínez, el señor Francisco Javier García, desacreditó su propia encuesta, dijo que tenía errores, que había que hacerla de nuevo. Ya, ustedes ven que no he tenido que contestar, ellos mismos han contestado a su encuesta. La encuesta misma se contradice, porque si la encuesta dice que el presidente tiene más de un 53% de popularidad, pero a la vez dice que el 69% dice que su economía está peor, una cosa no va con otra. Hay algo que no está cuadrando. Y en materia de los números son fríos. Los números no son para interpretación. Y todos aquellos que hemos formulado un cuestionario de encuesta sabemos que 20 preguntas, 30 preguntas, 100 preguntas, tienen la finalidad de darnos un resultado certero, siempre con un margen de error de 1.5, un 2%, no más de ahí. Siempre. Yo he dicho que el momento en que llegó la encuesta Gallup era un momento muy cuestionado. La oposición política de este país es muy inmadura porque de inmediato salió a responder. El primero que le respondió fue precisamente Abel Martínez. Una brutalidad o una inexperiencia, no sabría decirle. Pero yo dije que la oposición política no estaba para responder a una encuestadora que ellos mismos andan diciendo que es del gobierno. No, pero la encuesta, si dice eso, está bien. Ahora, los escenarios que tenía la oposición después de Semana Santa, número 1, el sermón de las 7 palabras. La Iglesia Católica dijo vainas, por ejemplo, del tema migratorio, que esa era materia para la oposición, pero la oposición estaba hablando de la jodida encuesta. El asesinato de la joven Chantal Jiménez era otro escenario que también la oposición tenía para hablar, pero no. Entonces se fueron con el lanzamiento y empezaron a hablar y hablar y hablar y hablar de eso. Las encuestas, yo no tengo, nunca he dicho ni nunca lo diré que las encuestas son manipuladas, porque yo vivo de eso. No puedo decir que una encuesta se equivocó. ¿Cuándo las encuestas se equivocan? Cuando llega el momento de la votación y salen los resultados. La encuesta que más se acerca a los resultados, esa era la que estaba sin intereses. Ahora, todos sabemos que hay firmas encuestadoras que son utilizadas para dormir a la gente, para plantearle una realidad que no es esa, diciéndole que sí, que todo está bien. Señores, Winston Churchill, y esa es parte de mi discurso respecto a la clase política, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial e Inglaterra estaba totalmente destruida, Churchill, que era el primer ministro, pudo haberle dicho, yo le ofrezco oro, vamos a estar bien, todo va a estar bien. No, Churchill le dijo, lo único que le ofrezco es sangre, sudor y lágrimas. Le habló la verdad a la gente. Porque después de la verdad no había otra cosa. El gran problema de la clase política, de un lado y de otro, es que ha creído que la gente es estúpida y que como es estúpida la puede manipular en función a sus intereses. Vamos a esperar qué va a suceder en el PRM, por ejemplo. Ya el PLD, ya yo le dije, a Abel solo le tiene que poner la corona para que esa candidatura muera, porque esa candidatura se jodió. En el caso del PRM, Luis se enfrenta a resolver varias situaciones internas. Primero, los que son disidentes de su candidatura. Alburquerque, que me dicen que con un nombramiento se lo arreglan su mundo, y el caso de Guido Gómez Mazara. En el caso de Guido, tiene un problema serio.
Y es que si van a una convención y no saca por lo menos un 5%, su carrera política se liquidó. Porque él ha estado insistiendo durante mucho tiempo que hagan la convención. Y ahora las autoridades del PRM acaban de anunciar que van a hacerla la convención. Entonces, él tiene que tratar de movilizar la mayoría de gente para que en el discurso político que ha establecido en los últimos años, en los últimos 2 años particularmente, de que él gana y de que él tiene los números, no lo humillen. Porque la mayoría de los que están en esas posiciones del PRM van a activar y van a promover la candidatura del actual presidente, que es su derecho también. Yo vi es cerrada, pero todos esos son empleados del gobierno. Van a votar en contra de ellos mismos, eso es mentira. Señores, no nos hagamos aquello mental. Vamos a hablar claro. Entonces, después que Luis resuelve esos temas, si lo logra sortear efectivamente y presenta un partido unificado, entonces él puede ir a competir. Le dije a Alburquerque y Guido, pero también se me olvidaba Hipólito. Hipólito anda guapito porque él quiere que su hija sea la candidata vicepresidencial, pero Luis no está en eso. Entonces, Luis tendrá que luchar con ese tema también, complacer a Hipólito o tirárselo de enemigo. Ya él ha dado ciertas declaraciones, el que conoce a Hipólito sabe cuando él está guapito. Me dicen que en los últimos 3 meses el señor presidente Abinader y el señor Hipólito no se han llevado muy bien por ese tema. De hecho, él ha dicho públicamente, el señor Hipólitón, que su hija no debe repetir como alcaldesa del distrito. Mandándole una clara señal a su partido, pero al presidente, de que la posición que ellos quieren es la vicepresidencia de la República. Y por el otro lado está Leonel y la Fuerza del Pueblo. Leonel tiene un problema serio. La encuesta lo dice, yo no le hago mucho caso a esa encuesta en este sentido, pero lo presenta como la figura más rechazada del país. Leonel tiene que resolver eso. Y parte del rechazo que tiene Leonel es por la gente que le acompaña. Hay personas que le acompañan al doctor Fernández que en el imaginario de la sociedad son ladrones. Entonces, el doctor Fernández, al igual que hizo el doctor Balaguer en los 10 años, o sea, cuando llegó en el 86, no vino con el mismo grupo que él tenía en el gobierno antes, vino con un grupo nuevo, renovado. Leonel tiene 69 años. Si usted ve la dirección política de su partido, eso parece un asilo. Un grupo de viejos, un grupo de gente que no conecta con la sociedad. Y el otro día dieron un golpe de efecto con el tema de integrar 20 mujeres, creo que fueron 21 mujeres, pero que tampoco el poder debe ser misógino. O sea, esto no es una vaina de que de cuota y que va a poner 20 mujeres, no, esto es el que gane. Mujer, hombre, niño, joven, el que gane. Porque eso es la democracia. Entonces, Leonel, para que la sociedad pueda comprarle su propuesta, tiene que resolver la imagen de su partido internamente. Incluso la gente que está juramentando. Porque hay gente que se van del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Que mire, que yo no le doy la espalda, me sacan la cartera. Entonces, todo ese es el escenario hacia el 24. En el 24 nadie está seguro. Yo veo mucha gente, no, ya ganamos. De un lado y del otro. No, usted va a ganar cuando el día de las elecciones digan que usted ganó. Mientras tanto, eso es un sueño. Y soñar no cuesta nada. Mire todo lo que soñó la Bella Durmiente y nadie le cobró. Así que sigan soñando. Vamos a la pausa. En breve volvemos en A Esta Hora con Omniel Ramírez.